Como lo hemos mencionado en anteriores oportunidades, aquí en este espacio a través del Solar TV, ha dado comienzo hace pocas semanas atrás el ciclo de conferencias sobre economía política que está organizando el SADOP de manera conjunta con el Instituto Superior 4087. Nos acompaña la profesional Ludmila Lossi, economista, para hablar de algunas de estas cuestiones. Generalmente cuando uno trata de comprender qué es lo que ocurre con el funcionamiento de la economía en nuestro país. Ludmila, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, a veces nos horrorizamos un poco cada vez que hablamos de economía, parece que no vamos a comprender, parece que el término economía nos asusta un poco a todos, ¿no? Pero creo que esto amerita conocer un poco más sobre lo que es la inflación, cómo funcionan las economías regionales, bueno, parte de lo que hablábamos en anteriores ediciones, ¿no? Sí, este tema de que la ciencia económica ha generado una distancia enorme entre lo que es el estudio académico y la ciencia y lo que es la realidad de la gente de todos los días es un problema, porque en realidad la economía como ciencia social es algo que está presente en la vida de todas las personas todos los días, y todos los días estamos haciendo economía, y entonces entender, tener herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones es una parte fundamental para que todos seamos parte del proceso de desarrollo que sin duda todos los argentinos queremos tener para nuestro país. Está a tu cargo un tema candente que tiene que ver específicamente con la inflación, algo que bueno, se ha hablado mucho en los últimos tiempos, en la última etapa del gobierno nacional. Después de un crecimiento importante se ha logrado un amesetamiento en el funcionamiento de la economía, comienza a tallar un poco la cuestión del proceso inflacionario, que no llega a provocar un riesgo en sí para la economía, pero que es una luz de alerta, ¿no? Sí, sobre todo porque, digamos, acá en Argentina uno dice inflación y es mala palabra. Con los antecedentes que hay, seguro. Claro, digamos, básicamente hay una carga psicológica que hace que los agentes económicos por ahí tomen decisiones más influenciadas estas por malas experiencias previas que por lo que realmente puede estar pasando en este momento. Entonces, por eso, digamos, brindarle determinadas herramientas conceptuales, teóricas, de una forma en que se le acerque al vocabulario de todos los días y demás, sin hablar con grandes tecnicismos, nos pareció que era fundamental para que, digamos, las personas puedan hacer sus propias conclusiones, porque la idea de esto no es decirles, ni nosotros no tenemos ni la verdad absoluta, ni decirles cómo es y ni lo que tienen que hacer, sino que la gente pueda tomar sus propias decisiones entendiendo que el tema de la inflación es un debate que en la ciencia económica no está resuelto. Hay distintas teorías, distintos enfoques que le asignan las causas a cuestiones monetarias, por ejemplo, Claro. que son los monetaristas, digamos, mientras que hay otras escuelas de pensamiento como los estructuralistas, que son en los que nos queremos enfocar nosotros en esta charla, que tienen más que ver con una realidad más regional y latinoamericana, con problemáticas particulares de lo que son una economía como la Argentina. Entonces, darles estas herramientas a las personas que estamos haciendo economía todos los días y demás, me parece que constituye una parte fundamental, primero para dar este primer paso de acercar la economía a todos, de que no es nada del otro mundo, de que tiene mucho que ver con cuestiones instintivas que la gente hace todos los días, y que la economía no es algo tan complicado. Digamos, en el programa anterior, cuando vinieron Alberto y Diego, que eso siempre lo decimos, Diego decía, lo citaba Scalabrini Ortiz, que básicamente lo que él decía hace ya muchos años es que si te están hablando de una manera muy complicada, presta atención porque en realidad quizás te están engañando. Entonces, justamente, hacer hincapié en este tema que de alguna manera es tan polémico también, porque ni siquiera hay un acuerdo dentro de la ciencia económica, hay que sincerarse con la gente y decir, bueno, a ver, depende a qué le demos prioridad también en el enfoque de la inflación. ¿Es la inflación lo más importante? ¿Es el empleo lo más importante? ¿Es seguir creciendo lo más importante? Ahora te pregunto, ¿cuál es el camino más adecuado en el marco de este contexto de coyuntura que comenzamos a vivir? Porque uno va notando, y estos son quizás experiencias personales, ¿no?, que a diario nos van corriendo la raya o las metas. Los productos aumentan de manera considerable, el salario se va licuando como consecuencia del proceso inflacionario. Digo, hay variables importantes que tienen incidencia detrás de todo esto. ¿Hay que alentar el consumo? ¿Hay que enfriar la economía? Yo personalmente, así que tómenlo de quien viene nomás, no me parece que la solución sea para nada enfriar la economía, porque todavía estamos, si bien hemos bajado muchísimo el desempleo, estamos en un 7,3,
todavía hay gente desempleada. Enfriar la economía significa no solo no emplear a esa gente que todavía está desempleada, sino disminuir probablemente puestos de trabajo. Entonces ahí está este dilema que la economía siempre nos plantea de que, bueno, hay objetivos que son contrapuestos. Entonces ahí entra la cuestión política. Por eso es un ciclo de economía política. ¿Y la política en qué sentido? En la cuestión de los valores y de los principios. ¿A qué le asignamos más valor? ¿A un puesto de trabajo y al valor social y cultural que eso significa para una persona y en el largo plazo? Porque recordemos que aquellas familias que lamentablemente tienen papá, abuelo, hijo que nunca trabajaron y que no saben lo que es trabajar, atacar después ese desempleo estructural que se le llama es muy difícil. En cambio, si se prioriza por sobre todo la educación y el empleo, tenemos un futuro en el largo plazo para desarrollar determinadas cuestiones muchísimo más favorables. Hay algo que me parece pertinente destacar. Ustedes integran un equipo de trabajo joven de economistas de Santa Fe que tiene una visión muy particular sobre el tema, ¿no? No es quizás lo teórico que uno acostumbra a escuchar de economistas a nivel nacional, destacados tal vez por la incidencia mediática que pueden llegar a tener, sino que son muy objetivos a la hora de dar precisiones respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros nos enmarcamos dentro de una corriente muy amplia que es la heterodoxia, ¿sí? Mientras que la ortodoxia es lo que se le llama la mainstream o la corriente principal, que es básicamente cómo están diseñados la mayoría de los planes de estudios en las facultades de ciencias económicas del país y del mundo, que es un debate que se está dando a nivel mundial, de cómo empezamos a incorporar otras cuestiones que tienen que ver con la historia, con las instituciones, con cuestiones sociales y culturales que hacen al fenómeno económico. Querer separar la economía en un modelo matemático donde no influyen cuestiones políticas es una simplificación demasiado grande, que a la hora de hacer política económica y querer solucionar cuestiones como la inflación, limitan muchísimo. Si nosotros hacemos un mal diagnóstico sobre cuáles son las causales de la inflación, vamos a aplicar un remedio equivocado. Claro. Y, por ejemplo, en mi opinión, un remedio equivocado sería enfriar la economía, que solo generaría desempleo y probablemente más inflación. No, mira, hablábamos recién de los efectos sobre las economías regionales. Digo, nos caracterizamos por tener producciones agropecuarias, ganaderas, industriales en determinadas regiones de la provincia de Santa Fe. ¿Todo esto se puede ver trastocado en cuanto al crecimiento? Lo que van a hablar en la charla que va a ser la que va a cerrar el ciclo, que vamos a contar con la presencia de Georgina Santich, que viene estudiando este tema de las economías regionales hace ya bastante tiempo, es también ver un poco por qué las economías regionales se localizan en un lugar y no en otro. ¿Por qué no tenemos una Argentina donde las actividades productivas están distribuidas homogéneamente, de forma equilibrada, y la realidad nos muestra que tenemos polos y lugares vacíos donde no hay nada? Entonces ver un poco cuáles son las cuestiones que influencian esta localización para que también nos permita hacer políticas de deslocalización y tener estructuras productivas que puedan solucionar los problemas de la gente. Bueno, también. Ha habido experiencias interesantes en algunas regiones del país, por ejemplo, donde se otorgaban beneficios impositivos, tratando de fomentar la erradicación de algunas empresas. Digo, por ahí puede ser una alternativa viable. Eso, por ¿no? ejemplo, en el caso de las políticas industriales. Sí, una de las cuestiones interesantes que tiene la industria es que en realidad puede estar ubicada en cualquier lado, a diferencia de lo que, por ejemplo, serían las producciones agropecuarias, que dependen de factores ecológicos, climatológicos y demás. Uno puede hacer determinado cultivo en determinado lugar y no en la cordillera, por ejemplo. Pero es muy interesante este tema de las economías regionales, porque aparte para Santa Fe, uno por ahí piensa, bueno, a ver, ¿qué se hace en Santa Fe? Y tiene en la cabeza 2, 3 cosas, y en realidad hay un montón de oportunidades de producción que lo que nos permiten, y esa es la ventaja, es diversificarnos. Si tenemos la oportunidad de diversificarnos, producir para el mercado interno, producir para el mercado externo, producir distintos tipos de bienes con mucho valor agregado, eso hace que tengamos una economía mucho más estable y que no estemos sujetos a, por ejemplo, la alta variabilidad que tienen los precios de los commodities, que de un año a otro pueden hacerte caer una economía o, como pasa ahora, por ejemplo, con el precio de los commodities, cómo eso impacta en los precios de nuestro país al ser nosotros productores de alimentos. Hace poco salió un informe de la FAO diciendo que para los próximos 10 años se espera no solo que la demanda se siga incrementando de los alimentos, sino los precios también.
Entonces nosotros, eso por un lado nos beneficia, porque nuestras exportaciones van a seguir aumentando, Claro. pero por el otro lado hace que nuestros precios internos, porque nosotros somos productores de esos bienes, aumenten. Y eso impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. El presidente hablaba mucho del valor agregado, ¿no? Que esto es importante, que no solamente sean commodities, manufacturas, sino valor agregado para que la Argentina se inserte con productos en sí en el mundo, ¿no? Y además tiene mucho que ver, bueno, con la cuestión de que se dio en el encuentro del viernes pasado que dio el profesor Papini, donde hablábamos de la restricción externa. Nosotros somos un país con una estructura productiva desequilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un sector agropecuario, productor de bienes primarios muy eficiente en términos relativos en el mundo, somos muy competitivos, y por el otro lado tenemos una industria que le cuesta madurar y desarrollarse. ¿Qué pasa? Nuestro tipo de cambio, o sea, el precio con el que nosotros nos establecemos en el mundo, lo va a determinar este sector más competitivo. Y para que la industria se desarrolle, necesita un tiempo de maduración con una protección que se puede hacer a través de un tipo de cambio más alto. ¿Cómo tenemos ahora? Tipos de cambios diferenciales. Para el campo hay uno a través de las retenciones y para la industria hay otro, que también pagan retenciones las industrias. Entonces lo importante es contar con las divisas necesarias para que esa industria se pueda seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los insumos que la industria necesita son importados. Entonces, si no, va a seguir pasando el histórico problema, que es un problema estructural de Argentina, de que cada vez que Argentina empieza a crecer, entra en una limitación de divisas, porque empieza a importar más, hay que devaluar, hay una redistribución regresiva del ingreso, lo pagan los trabajadores, y empezar de nuevo el ciclo. Claro. Y nunca se alcanza ni siquiera el producto potencial que tiene Argentina, entonces no podemos entrar en un proceso de desarrollo continuo. Entonces, insertar nuestros bienes manufacturados, industriales, en el exterior y que se autoabastezca el mismo sector industrial de divisas es fundamental. Por eso hablamos de profundizar la sustitución de importaciones. Bueno, adelanto simplemente de lo que ustedes van a poder seguir a través de este ciclo de charlas. Repetimos el lugar de realización y el día, sobre todo para que la gente que quiera acercarse pueda participar del mismo. Quienes no puedan llegar lo van a poder seguir a través del sistema de teleconferencias del SADOP, pero como pueden ver, no hay que ser un entendido, un especialista en temas económicos, sino que se puede entender y comprender fácilmente si, bueno, los disertantes utilizan un lenguaje mucho más adecuado, ¿no? Y aparte que se animen a preguntar, Claro. Eso es importante, porque esto tiene que ser de los interacción. dos lados, porque también uno está estudiando con el libro, con los manuales y demás, pero escuchar lo que son los planteos reales de las personas que están todos los días viviendo estas cuestiones, uno aprende muchísimo también. Así Mira, que lugar de realización y horario, es en todos los SADOP, viernes. Es todos los viernes a las 18 horas en SADOP, 4 de enero, 2490. Perfecto. La invitación está abierta para que todos ustedes puedan participar, interiorizarnos sobre lo que pasa con la economía en nuestro país, cómo funcionamos puertas adentro y también cómo nos insertamos en el mundo. Muchas gracias por haber estado. Buenas noches.